Vale, entonces... Pues te llegará lo más rápido posible. Vale, algo me tienen que dar sí o sí de esas zonas. A ver, si tienes puntuación para ellos, sí. Sí, tengo cerca de 130. A ver, espera, tenemos en cuenta una cosa, que haya vacantes, claro. También, pero mi duda es que la vez anterior, habiendo vacantes, y fueron adjudicadas a gente que tenía menos puntuación. Ahí algo no me cuadra. Vale, pues algo no me cuadra. No reclamé y voy un poco en el aire. Pero claro, esta vez... esta vez el propio concurso lo dice así. Que se pueden tener en cuenta que... Pepe, sería porque a lo mejor en esas zonas que ella pedía serían zonas valencianoparlantes, porque el 80% de las zonas y de las localidades son valencianoparlantes. Ya. Tú pides en esa Pero zona... está hablando de que pedía... Sí, pedí zonas del sur de Alicante que ya están limitando con Murcia y son castellanoparlantes. Entonces sí. Vale. Si lo verificaste tú que eran castellanoparlantes, es una cosa rara. Otra cosa es que me digas, no, yo pensé que eso era castellanoparlante. Sí, porque el año anterior yo pedí una comisión de servicios también a esas zonas y no me la adjudicaron, pero no me la adjudicaron por falta de tiempo que entregué un documento. Pues bueno, pues a priori, en principio sí. Sí me las darían. Cuando te lleguen por mail la ley de castellanoparlantes, que no, te va a enviar las zonas castellanoparlantes donde puedes pedir. Esas se pueden pedir, ¿vale? Muchísimas gracias. Más cosas, más dudas. Pepe, perdona, una pregunta. Se me sent? Sí, molt bé. Mira, és que has comentat una qüestió que jo no tinc clar dels àmbits. Lo dels àmbits, en primer, és només per la qüestió de la pandèmia? Correcte. Sí? Organització de pandèmia. O sigui, que és que jo havia sentit que volien fer-ho també en conselleria a partir del curs que ve, ja en tots els cursos fins a quart de l'ESO. No ho sé, però en principi aquesta organització és per la pandèmia. Ah, molt bé, perfecte, millor. Que jo dono àmbits i no m'ha agradat gens donar socials, perquè clar, soc de València, eso t'ho preguntava. Va, gràcies. Para gustos colores. Ja. Más cosas. Pepe, les coordinacions de cicle aprofiten per al concurs? Totes les coordinacions, posa-les totes. Vale. A banda de ser tutor de primària, és igual? Posa-les totes, sí. Totes les que tinc? Vale. D'acord. Ah, una cosa important que m'imagine que veureu, com que tots els mèrits, efectivament, és cert que l'antiguitat i el ser director o ser membre de tribunal d'oposició, tots els mèrits es teniu que escanejar, evidentment. Quan es escanegeu, li teniu que posar un nom a cadascun dels mèrits. Per què? Aquest nom té que correspondre amb el numeret del barem. El nombre tiene que corresponder con el baremo que tenéis. Por ejemplo, si es título de doctor, bueno, pues cuando yo escanee mi título de doctor pondré el 3 punto no sé cuántos, título de doctor, para que cuando copie y pegue no me equivoque. Porque tened en cuenta que ahora cuando veáis cómo se tiene que hacer la tramitación, veréis que hay que pinchar primero a el numerito del mérito, del tipo de mérito, por ejemplo, título de doctor, pincharemos en título de doctor. Después diremos, adjuntar mérito, nuevo, y pondremos nuevo. Y después pondremos el nombrecito para que el documento que escaneemos se llame de la manera más similar posible, título de doctor. Y así va correspondiendo el pinchar en el baremo con el documento, con el nombre del documento. Y así no habrá errores. ¿De acuerdo? Dime. Jesús, hay aquí en el chat una pregunta que una chica a la hora de aportar los cursos de formación va por la opción C, va a aportar toda la información, ha escaneado todos los cursos y ha puesto en una carpeta cursos de formación y tiene máximo 600 horas. No tiene que aportar uno por separado, ¿no? Los cursos de formación. A ver, lo único que pone en la explicación es que los archivos tienen que ser de 5 megas máximo. Sí, pues si lo superan. ¿Qué nos dijeron en su momento en consellería? Sí, que, pero... A ver, sí, se podían poner todos, pero... Pepe, acuérdate de los que nos dijeron ahí en consellería. Lo que nos dijeron es que fueran individualizados. Claro, mejor uno por uno. Uno a uno.
Las 600 horas en cursos 1-1. Claro, si va a subir 20 documentos, 30 documentos, que se los organice bien, con un nombre muy... Por eso he dicho lo de los nombres, de poner el nombre del baremo. Lo tiene todo en carpetas, pero en una de ellas ha puesto cursos de formación y ha juntado todos los cursos de 600 horas. Nos dijeron que se podía hacer, porque el archivo da de sí. Pero, claro, el problema es luego la comisión de valoración, ¿qué va a hacer? Puede equivocarse y puede pensar que el archivo es de un curso y no seguir mirando. Claro. Y entonces se queda sin el resto de cursos. Esa es la explicación que me dieron. Con lo cual, una pregunta. Visto el panorama, mejor 1 por 1. Aunque poderse hacer, se puede hacer. Una pregunta, por favor. Dime. Mira, quería saber si yo puedo adjuntar el tiempo que he trabajado de interina en otra comunidad. Yo soy funcionaria desde hace 20 años, pero 6 años anteriores estuve trabajando en otra comunidad y no me aparecen en la hoja de servicios de la Comunidad Valenciana. En la hoja de servicios, el tiempo trabajado no lo podemos adjuntar nosotros, lo adjunta la Consellería de Oficio. Claro, pero la Consellería de Oficio me adjunta lo que yo he trabajado en la Comunidad Valenciana y yo 6 años antes... Ya lo sé ya. El problema es que es del reconocimiento, te lo tenían que haber reconocido, porque no hay ningún apartado de adjuntar el mérito de años de trabajados. Claro, como hay un apartado que pone otros documentos... Sí, pero de méritos, no de años de servicio. Vale, ¿y cómo puedo? Porque... o sea, a mí se me ha contado para trienios y sesenios... Pero, claro, yo en el OBIDOC me aparece el tiempo desde que aprobé en la Comunidad Valenciana. No me sale lo de antes. A ver, si quieres que te reconozcan servicios, es un anexo 1. De todas maneras, es que en el concurso de traslados no podemos hacer nada. Eso una cuestión simplemente en relación... Una cuestión en relación con lo que comenta esta compañera. Es que esos años no le valen en el concurso. No. Funcionarios de carrera. No sirven en el concurso. Acuérdate de lo que miramos, lo que hemos estado mirando. Y lo de una coordinación siendo interino, que tampoco valía. Y años de servicio antes de ser funcionario de carrera, lo empezaron a reconocer en Galicia. Finalmente lo tumbaron los tribunales y los años anteriores a ser uno funcionario de carrera para el concurso de traslados no sirve. Vale. Aunque sí. Trienios y sexenios, pero concurso de traslados, acuérdate. Trienios, sexenios, jubilación. Eso sí. Y todo eso sí. Claro, a mí me ha contado, para los trienios y los sexenios sí que me ha contado. Claro. Eso sí. Pero para el concurso de traslados no. Vale. A ver, por definición, el concurso de traslados es de funcionarios de carrera. Vale, gracias. Todo lo que vale es desde el momento en que eres funcionario de carrera. Vale, muchas gracias. Que lo tenemos ahí en el punto 111, como muy bien nos ha puesto la compañera, Maika. Y otra pregunta, si yo ahora concurso en el concurso y dentro de 2 años vuelvo a concursar, lo único que pierdo es la antigüedad, el resto de puntos sí. Claro, el otro no lo pierde, la antigüedad en el centro. Si yo he utilizado ahora unas publicaciones, ¿las puedo volver a utilizar esas publicaciones? Por supuesto. Vale, muchas gracias. Pepe, perdón. Sí. Una pregunta. ¿Podías aclarar lo de la preferencia por concurrencia o algo así? La preferencia por concurrencia, no, por concurso, el derecho preferente. Sí, pero no hay uno por concurrencia que si piden 4... Es que no lo he entendido, me he leído la orden y no sé a qué se refiere. Si piden 4 personas para ir al mismo centro o localidad, creo que es. ¿Sí? Pepe, si me permites, vale. El derecho de concurrencia es lo que ha sustituido al antiguo que era el derecho de consorte. Si había una pareja que quería ir al mismo sitio, pues concursaban los dos conjuntamente. Ahora el derecho de concurrencia se amplía a 4 personas y lo único es que si vais con derecho de concurrencia, 2, 3 o 4 personas, la puntuación que va a determinar la posibilidad de que te adjudiquen un puesto va a ser el que menos puntuación tenga de todos los otros y os adjudican a todos o a ninguno. Entonces eso, bueno, se utilizaba antes con derechos de consorte para en un momento determinado. Normalmente lo utilizaban las parejas. Para eso,
Y ahora lo que se ha hecho es ampliarlo hasta 4 personas. Y tienen que pedir los dos. No vale con que uno de la pareja, por ejemplo, ya sea funcionario de carrera y esté en una localidad. Bueno, podéis hacer 2 cosas. O pedís cada uno por vuestra cuenta y riesgo, a ver cómo sale, y después intentáis la conciliación con otros instrumentos, con otros mecanismos, comisiones de servicio o con otras cuestiones, o utilizáis una petición ordenada, que es utilizando los dos el derecho de concurrencia, y os dan a los dos lo que estáis pidiendo. O no. O no, aunque pudiera ser que... ¿Uno de los dos no le dan? O nada. Nada. O todo o nada. O sea, o dan a todos los que piden o nada. Entendido. Pero siempre tienen que pedir los dos. No vale con que uno ya tenga su plaza fija. No, tienen que pedir los dos. Vale. Claro, porque la idea es juntarse. Claro, pero es que yo estoy en otra comunidad. Yo me quiero juntar a esta comunidad. Por eso concursas. Pero no. Claro. Si vas a concursar tú solo, pues concursas aquí. Y... Claro. No hay concurrencia. Eso lo tengo claro. Tu pareja no concursa en ningún sitio. Ahí no hay concurrencia. Ya, por eso, pero es que creo que antes sí que digamos que tenías algo más de puntos o algo así. No. Antes. ¿No? Está igual, prácticamente. ¿Está igual? Vale. Vale, gracias. ¿Más cositas? Perdona. Hola, dime. De nuevo. Buenas tardes de nuevo. Dime. Mira, te quería hacer la siguiente pregunta. Estoy leyendo aquí en el cuerpo especial de plazas de FP y veo una que es el código 025 que pone activitats 6 o actividades 6. ¿Podrías explicarme si, por ejemplo, sería igual que el support del área de prácticas que se usa aquí en Mallorca? Eso es pregunta de ciencia, ¿eh? Eso hay que mirárselo. Claro, esas preguntas nos las tienes que enviar y lo miraremos. Porque estamos explicando lo genérico. Si ya me estás preguntando cosas del momento en que vas a pedir plaza, claro, vosotros algunos tenéis que pedir plaza. Yo me voy a atrever a hacer una respuesta. Una interpretación, a ver. Dar una respuesta. Vamos a ver. Lo primero, comprueba en la convocatoria qué tipo de plazas son las que salen. Yo las 6 en la convocatoria no lo he encontrado. Y ese tipo de plazas hacían referencia siempre a personas que trabajaban en las residencias, en Cheste, en el complejo educativo, en educadores y residencias. Entonces, no sé hasta qué punto ese tipo de plazas, que son un híbrido entre educadores y docentes, no sé hasta qué tipo de posibilidad hay de que ese tipo de plazas salgan. Por tanto, yo eso en principio lo descartaría. Pero vamos, sí, esas 6 actividades hacen referencia a ese tipo de personal que está cuidando o que trabaja en las residencias. Me ha quedado claro. Entonces, creo que, vamos a ver, es que aquí hay lo que antes se llamaba ámbito práctico en diversificación, luego aquí esas plazas las llamaron support al área de prácticas para profesores de formación profesional, digamos, no preferentemente, sino para profesores, pero bueno, generalmente las solicitaban profesores de formación profesional. Entonces, claro, aquí es el código en Baleares es el 026, el support al área de prácticas. Era el profesorado de FP que trabajaba, digamos, en PEMAR o en ahora, bueno, en fin, ahora tiene otra nomenclatura, no me acuerdo bien cómo se llama ahora. PEMAR. Bueno, antes era diversificación, ¿sí? Los códigos que tienes que poner son los nuestros. Claro, es que te lo comento porque con nosotros cuando desplegamos aquí el concurso, por ejemplo, los códigos que se me despliegan a mí, por ejemplo, ese es el de Baleares, que es el 026. En mi cámara. Y no encuentro, digamos, el equivalente del 026 en Valencia, no sé cuál es. El soporte al área de prácticas. Eso no existe. El soporte al área de prácticas, en principio, en nosotros no existe. No son los únicos que pueden estar, son los únicos. Lo más similar a lo que preguntas tú del ámbito de soporte al ámbito práctico son los ámbitos, las plazas de ámbito que hemos comentado antes. Eso es lo que más se aproxima al tipo de apoyo, support de formación profesional también, porque si yo he estado mirando detalladamente el anexo que pone los códigos y no encuentro ninguna equivalencia de plazas. Claro. De todas maneras, el consejo que os hemos dado antes, que yo lo veo muy útil. Yo cuando tengo alguna duda sobre si voy a concursar para irme a Navarra o
o para irme a Madrid, pues consulto con los de aquí en la Consellería de Educación qué tipo de códigos y qué tipo de información tengo que poner o cómo tengo que utilizarlos. En el caso de yo, desde Baleares, ponte en contacto con los teléfonos que hay ahí de las distintas direcciones territoriales y que te confirmen a ver ese código de ámbito de support o esas plazas de support, si son las de ámbito o cuáles son el código que deberías de utilizar para poder acceder a ella e incluso si existen, porque te claro, para mí aquí el programa que no haya, como dice Pepe, porque yo las he estado mirando. Yo no, a mí no me suena en absoluto. A mí no me suena en absoluto. Aquí, y de los centros como el de Cheste que tenemos de educadores híbridos, a esos centros no se puede concursar así. Vale, exacto. Puedes concursar a profesor de centros de la universidad laboral, etcétera, pero ese híbrido de educador y eso, no hay posibilidad de concurso a esos profesores, a esos centros. Vale. No se ofertan. Ya. Es por eso, porque a mí en el sistema se me carga, digamos, 2 especialidades y a mí se me carga la de Baleares, que es esta famosa 026. Y veo que no hay equivalente. No hay equivalente. No hay equivalente. De acuerdo, muchas gracias. ¿Más cosas, más dudas que puedan quedar? ¿O pasamos a que Jesús nos haga un muestreo de cómo se entra, cómo se pide, la clave? Yo quería hacer otra pregunta. Yo también quería hacer otra pregunta. Mira, cuando yo pido, por ejemplo... Antes de que nos confinen. Cuando yo pido, por ejemplo, una localidad, por Picassent, que es donde está lo de la cárcel, al pedir la localidad, incluye todos los institutos de la localidad y además ese que se imparte en la cárcel. Centros penitenciarios. Esos, recuerda que he dicho yo antes, hay algunos que solamente si los pides expresamente te los van a dar, si no, no. Y en este caso... Los penitenciarios son los centros de lo que, aunque tú pusieras localidad, no te lo darían. Sí. Hay que pedirlo. Vale, gracias. Una pregunta, Pepe. Dime. Lo siento, es que me he incorporado muy tarde, entonces no sé si lo habéis... Bueno, pues entonces buena noticia. Te van a subir el 2%, no, mejor dicho, vas a cobrar el 2% de este año en diciembre. Si eres de aquí, de la Comunidad Valenciana. Porque ya veo que son de otras comunidades. Vale. Nada, que te quería comentar, bueno, lo pregunto para mi hija, para lo de los méritos, que me parece que lo vais a explicar ahora, ¿no? Lo de cómo poder, para el concurso de traslados, sí, para ahora vamos a coger una instancia y el compañero va a entrar y paso por paso la va a ir haciendo. Lo de que te convalide la secretaria del centro, o sea, que te lo cuñe y todo eso, eso ya no se puede hacer, ¿no? Ir a sí, por poder hacerse se puede hacer. No sí, la secretaria tiene poder para... Secretario y director, visto bueno, sí. Concurso a la secretaría para el visto bueno del director. Sí. Y entrarlo por registro, o sea, pedir cita previa y llevarlo por ahí, ¿puede ser? A ver, es en tu propio centro. Sí, no, pero me refiero que después poderlo llevar a consellería. No, es telemático todo. Es vale, telemático. Hay que escanearlo y tenerlo en un archivo y ir subiéndolo, copiando y pegando telemáticamente todo. Vale, No entonces físicamente no se presenta nada. Vale, lo vas a explicar entonces ahora, ¿no? Con un ejemplo. Vale, gracias, Pepe. Tengo una pregunta, Pepe. ¿Sí? Una Monteagudo, tengo una pregunta. A ver ahora si se oye. Mira, es sobre el mestre de Valencià. ¿Lo reconoce? ¿Lo habilitan como en comunicación valenciano? El mestre de Valencià, sí, pero las plazas de FPA, ¿hola? Comunicación valenciano, llevan aparejado el inglés. Otra cosa es lo de la FPA. Claro. Vale. No puede ir solo. No, llevan aparejado el inglés. No puede ir solo. Cuando pidáis plaza, lo veréis que hay una advertencia diciendo, para las plazas FPA comunicación valenciano-inglés, hay que tener titulación de inglés y el mestre de Valencià, o titulación de Valencià y el inglés, el B2 o el C1 de inglés, ya te lo pone expresamente, ¿eh? De acuerdo. Vale, gracias. Una pregunta, por favor.
Sí. Yo tengo la diplomatura de magisterio del año 92 por infantil, pero todos estamos habilitados, todas esas promociones por primaria, porque fue automático. Yo ahora cuando concurso, puedo concursar por infantil y puedo por primaria. Y además te aparecerá, si es que te aparecerá cuando... Vale, y no tengo que apuntar nada. Porque, no, esa habilitación porque tú tienes las habilitaciones ya hechas. Automáticas. Exacto. Otra cosa es que me dijeras, es que quiero el mérito de... Pues entonces sí que hay que apuntarlo. Vale. Pero yo puedo pedir esa habilitación de primaria. Sí. Cuando intentes pedir, ¿tú eres de la Comunidad Valenciana? Sí. Cuando intentes pedir centro, te aparecerán las habilitaciones. Ah, vale, de acuerdo. Y para tenerlo como méritos, la de primaria, aunque yo haya hecho la carrera de infantil, no. Como la tengo automática, no se puede. No se puede. Vale, vale. Gracias, ya está. Vale.